Y esa tercera asignatura empezada por la palabra cómo es cómo compartir. Entonces la semana pasada empezamos mirando lo que es la naturaleza, el contenido, así que ahora ya estamos familiarizados con ello, pues vamos a seguir avanzando. ¿Cómo compartir? La tarea de casa era una tarea de investigación y digamos que somos llamados a ser testigos. ¿Qué duda cabe de esto? El Cristo que va a ascender a los cielos inmediatamente cuando los discípulos preguntan acerca de cuestiones, digamos, de carácter, pues teológico, les quita la atención, porque ellos preguntan acerca de los últimos tiempos, ¿cuándo restaurarás el reino a Israel? Y no nos toca a nosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero, es decir, pone la atención en lo que a ellos debían importar en ese momento. Las otras cuestiones las irían aprendiendo poco a poco. El Espíritu Santo, cuando viniera, les iría revelando, pero ahora la atención de ellos tenía que estar puesta en una sola cosa: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto es lo que realmente tenía importancia en aquel particular momento para ellos, y sigue teniendo importancia para nosotros. Somos testigos del Señor, somos aquellos que tenemos el privilegio de hacer lo que los ángeles querrían hacer, que es llevar el Evangelio de gracia, pero no se les ha dado a los ángeles. Los ángeles, en Apocalipsis vemos que predican el Evangelio eterno, es decir, que Dios va a reinar, pero el Evangelio de la gracia, solamente a los hombres le cabe esa dignidad, ese privilegio. Así es que hemos sido todos, hombres y mujeres de todas las latitudes, a llevar el Evangelio de Jesucristo. Dios nos ha escogido para ser sus testigos. Somos los únicos que podemos dar a conocer al mundo quién es Jesucristo. Es muy grande la cantidad de personas que nunca han oído el mensaje de la cruz. Y eso nos puede parecer extraño, ¿no? Porque pensamos que la sociedad occidental toda ha oído el mensaje de la cruz, pero no es verdad. No es verdad en el sentido absoluto. Y no sé si será vuestra experiencia, pero yo lo puedo decir desde mi experiencia. Yo había oído de Jesús y creía en Jesús desde que he tenido uso de razón, pero no había entendido el mensaje de la cruz. Y fue necesario que se me expusiera lo que la cruz significaba, que se presentara al verdadero Jesús para que se produjera la vida. Entonces, hay muchas personas que son religiosas, hay personas que no son religiosas, pero que realmente conozcan a Cristo, lo que Cristo hizo en la cruz, el sentido que tiene. Y no solamente el sentido, sino el alcance. Son muy pocas las personas. Así que no nos quepa la menor duda. Tenemos un campo muy amplio de trabajo. No podemos decir, bueno, todo el mundo ya, no es un mensaje, todo el mundo ya. No. Ni aun los más, y vuelvo a hablar de mí, aunque no sea elegante hablar de uno mismo, yo quiero deciros que he sido muy coherente en mi religiosidad, pero no conocía lo que era el mensaje de la cruz.
Entonces, qué bueno que un día plació a Dios que sí que le conociera, y así hay millones de personas. Así que para eso estamos tú y yo, como testigos. Si nosotros no compartimos las buenas noticias, ¿quién lo va a hacer? Es una responsabilidad que el Señor ha puesto. Vamos a ver algunos de los textos de entre los muchos que podríamos encontrar y que tratan de decirnos el por qué debemos de ser testigos y el privilegio. Escogí el proceso, esta foto, porque son unos pies. Los pies por lo general no es lo más bonito que tienen las personas, porque a veces ves, incluso, no voy a hablar de hombres, porque vamos a ver a la chica más bonita que, sí, así como todas las que estáis aquí, pero seguro que lo más bonito que tenéis no son los pies. Pero sin embargo la Escritura dice cuán preciosos son los pies de los que traen buenas nuevas. No destaca la elocuencia, los ojos, las facciones, no, los pies. Dice que son hermosos, de aquellos que llevan la paz. Un texto a considerar en Romanos 10, de los versículos 13 al 15, dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Aquí una serie de preguntas realmente importantes. Y siguen: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y ahí estamos tú y yo, todos y cada uno de nosotros. Bueno, tenía unas actividades, pero no, como siempre pasa, esta segunda asignatura por falta de tiempo siempre queda un poquito coja, pero vamos a saltar las actividades y vamos a seguir viendo los matices que vamos presentando. La naturaleza del evangelismo, pues es muy sencilla, es la comunicación de las buenas nuevas, es el compartir con otros el hecho de que Dios invita al hombre a recibir la vida eterna y el perdón de los pecados. Esa es la naturaleza del evangelismo. El propósito del evangelismo, pues, es dar al individuo la oportunidad de aceptar a Jesucristo. Única manera, única fuente de obtención de aquello que acabamos de señalar: el perdón de los pecados y la vida eterna. La meta del evangelismo es persuadir a hombres y mujeres para que lleguen a ser discípulos de Jesucristo y que le sirvan a Él en la comunión de su iglesia. Porque eso sí, la Biblia dice: y el Señor añadía a su iglesia a los que habían de ser salvos. Es muy importante dentro del evangelismo la contemplación de esto, porque muchas veces el decir la noticia, bueno, eso es lo básico, pero debe de ir un poquito más lejos nuestra intencionalidad. Porque imaginemos, alguien da luz a un bebé, ¿y qué hace? ¿Lo deja ahí? No. El bebé requiere un cuidado, hay que alimentarlo, hay que asearlo, hay que protegerlo. Pues igual sucede con el evangelismo. Cuando a una persona le hemos dado la buena noticia, si la ha creído, hemos de conducirla a la iglesia, porque la iglesia es el hogar
donde todas estas cosas necesarias, imprescindibles, se van a producir, porque esa es la disposición de Dios. De ahí lo que antes acabo de citar. Y el Señor añadía a su iglesia cada día aquellos que habían de ser salvos. Hay una serie de trabas para los testigos, y eso es algo que no debemos perder de vista, y vamos a mirar algunas. Miedo. Nos asusta a veces hablar a las personas, o nos avergüenza, si queréis, porque la vergüenza es un cierto temor, y nos planteamos toda una serie de razones. Miedo de que nos pregunten a lo mejor algo que no podamos contestar. Podemos pensar que se van a enojar las personas, que nos van a menospreciar. Estos son simplemente unas muestras, pero seguramente que podríamos añadir muchas más. Por eso en la actividad pues se basaba de añadir algunos temores que pudierais a los señalados. Esta es una de las trabas que hay para el evangelismo. No debemos esconder la cabeza como hace el avestruz y parece que todo queda solucionado. No, es la realidad. Nos vemos con temores, se van a reír de nosotros, nos van a menospreciar. Es una traba, pero hay más. Esta es importante, la indiferencia. Me da lo mismo. Pues déjalos que se condenen. Hay cristianos a los que parece no importarles el asunto. Pero yo creo que deberíamos concienciarnos cada día de que cuántas personas mueren en el mundo, pasan de esta vida a la eternidad y que van destinados a la condenación. Porque no han conocido al Señor. A los profetas el Señor les decía, mira, oigan o no oigan, respondan o no respondan, tú háblales, porque a lo menos sabrán que ha habido profeta y la sangre de ellos será sobre su cabeza, mas tú serás inocente. Bueno, pienso que es algo importante a tener en cuenta. A veces es la ignorancia. No sabemos cómo hacerlo. No tenemos ningún método para presentar el Evangelio. No nos hemos preocupado por aprender. Así que parte de esta asignatura, anticipo que será pues buscar de tener unas ciertas maneras. No vamos a establecer un método que es la manera, tienes que hacer esta... No, pero vamos a considerar. Vamos a ver formas. Vamos a ver diferentes personas. Y por tanto es que a las diferentes personas no se puede tratar a todo el mundo por igual. A unas personas debes de una manera, a otras de otra manera. Por lo menos tener un poquito de conocimiento sobre ese particular, y luego el uso que nosotros hagamos de ese conocimiento va a ser muy personal, pero al menos tener esto claro.
el Señor nos hace una petición. ¿Qué nos pide el Señor? Bueno, pues nos pide que vayamos y seamos testigos al mundo. Marcos 16:15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Nos pide, no escondamos al testigo que hay en nuestro corazón. Está ahí. Bueno, pues no vamos a esconderlo, sino más bien vamos a con sabiduría manifestarlo. El Salmo 40, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación, he aquí, no refrené mis labios, Señor, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Bueno, algo a hacer, porque tú y yo sentimos estas mismas cosas en nuestro corazón. Es cuestión, a veces simplemente una palabra, como decir, bueno, es que Dios me ha bendecido tanto. A la gente a lo mejor le suena chino, pero es igual. Van a ver algo de diferente. A veces no es lo más adecuado de dar y súbitamente abocar, sino depende si con alguna persona, un compañero de trabajo, compañero de estudios, etcétera, te vas a ver con regularidad, poquito a poco, pero ve presentando lo que hay dentro de tu corazón, dándole gloria a Dios, esa fe que tienes en Él, y poquito a poco le irás impactando. Ya está, es muy posible que Él en un momento dado, ¿tú por qué piensas así?, te haga una pregunta. Aprovecha, Dios es el que abre las puertas, es una de las cosas a tener en cuenta. Testigos con coherencia. Cuidado, la coherencia del comportamiento, porque a veces vale más callar. Una imagen vale más que 1000 palabras. Y si realmente lo que ven de nosotros, he hablado de aquellos con los que nos vemos con regularidad, en el trabajo, en los estudios, en el lugar donde, pues mismo, yo recuerdo cuando en mis años en mis primeros tiempos de conversión era comerciante y me relacionaba pues con mucha gente. Bueno, pues la gente aquella supo mucho del Señor, pero era importantísimo que como persona pudieran ver a alguien que no difería de lo que decía. Estamos en pues qué sé yo, en un medio social en el que podamos movernos, un gimnasio, lo que sea, pues que la gente que está con nosotros vea algo de diferente, vea que realmente no somos como el resto, y de esta manera poquito a poco se va introduciendo, Si ven lo contrario, si no hay ninguna diferencia con los demás, pues no va a haber ningún tipo de pacto. La manera de testificar, pues, se debe hacer con ciertas actitudes. Visión. Comprender que no estamos solos. El evangelismo es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros para abrirnos puertas o cerrárnosla. No tiene que ser, como he dicho, un sistema en el sentido de tengo que hablar siempre. No, a veces hay que hablar y a veces hay que callar. A veces hay que hablar inmediatamente o a veces hay que irlo demorando. Pero es el propio Espíritu Santo quien te va abriendo, entreabriendo
o a veces cerrando las puertas. Así es que es seguir la indicación del Espíritu, tener visión, obediencia. El evangelismo es idea de Dios, no del hombre. Es algo que el Señor ha dicho y que por tanto la obediencia debe de ser, pues, predominante. Humildad, quitarnos la mentalidad de nosotros contra ellos. Los no salvos no son el enemigo, son víctimas secuestradas por el enemigo. Paciencia, entender que el evangelismo es un proceso, es algo en los que estoy procurando poner un énfasis y quiero que no pase desapercibido. Es un proceso. Amor. El propósito del evangelismo sobre todo debe ser el amor, deseo de servir. Y por tanto se tiene que ejercer con amor. Si no hay amor, todo lo que puede haber es algo mecánico. El Señor miraba a las multitudes como ovejas que no tenían pasto. Las miraba con amor, con compasión. Y así es para contigo y para conmigo. Optimismo. Dios usa lo más improbable, a ti y a mí, para evangelizar. Pero seamos optimistas. Si Dios nos usa, a veces podemos decir, ¿y qué voy a decir yo a esta persona? Abre la boca y yo la llenaré. El Señor pondrá las palabras que necesitas en el momento justo. Y además, piensa que va a haber resultados. Esperanza. Si Dios nos ha salvado a nosotros, pues puede, creo, no sé, que cada uno podríamos decir, al menos lo puedo decir yo, si Dios me ha salvado a mí, fíjate a cuántos puede salvar. En la manera de testificar se debe de hacer con cierta ética. No dañar, nunca dañar a nadie. Nuestras palabras tienen que ser amables, corteses, respetuosas, amantes. Siempre decir la verdad, no exagerar. Me refiero yo, a veces se puede con buena intención, pero a mí el Señor me sanó de un cáncer. Eso lo que tenía era simplemente una pequeña molestia intestinal. Las cosas no deben de ser la verdad, siempre la verdad. Es lo que Dios honra. Reconocer los misterios. Hay momentos en que uno tiene que decir, no sé. Es que la Biblia dice que lo revelado pertenece al hombre, pero lo no revelado pertenece a Dios. Hay momentos en que cabe decir, no sé. No obligar a la gente a estar de acuerdo con nosotros. En esto hay que llevar mucho cuidado, porque a veces resulta que el evangelismo se convierte en tribuna de bueno, lo que queráis, de discusión. Además hay que huir de esto, porque normalmente es frecuente, a lo menos, que haya personas que
empiecen a hacer preguntas sobre una temática y entonces, no es así, es de esta manera y tal y cual. No se trata de eso. Eso no conduce más que a hostilidad, enfrentamiento. Lo que se trata es de presentar el mensaje. Ni tampoco tenemos que convencer a nadie. El que convence es el Espíritu de Dios. Si Dios convence, lo nuestro simplemente es ser mensajeros. Así que rehuir absolutamente y por sistema todo tipo de discusión. No tratar de vanagloriarse a expensa de la otra persona, porque a veces esto también se puede dar, como que los evangélicos somos los más guapos, los más inteligentes, y entre los evangélicos precisamente yo todavía más. No se trata de atacar a nadie ni de desprestigiar a nadie, se trata sencillamente de llevar el Evangelio de Cristo con humildad, procurando no hacer daño, diciendo siempre la verdad, sabiendo reconocer que hay misterios, no cayendo en las trampas de las discusiones y desde luego pues volvamos a insistir con suma humildad. Y aquí terminamos por hoy. Uy, qué bien, el tiempo justo, menos cuarto. No digo que bien que hayamos terminado, digo que bien que hemos cubierto el tiempo justo. La tarea para casa es una redacción partiendo de Juan 4, 39, 42, hacer una redacción que de forma breve ponga el efecto que causó en una ciudad el que una sola persona aceptara a Cristo. ¿De quién se trata? Del endemoniado, puede ser. Del endemoniado. Del endemoniado aquel. No, la mujer de Samaria, la samaritana. Ella se convirtió y luego se dice que pues llevó la noticia y digamos que Samaria fue conmovida. Una sola conversión puede hacer, aunque tienes toda la razón en cuanto al caso del endemoniado gadareno. Que se quedó no allí es el para caso que hay aquí, pero tienes toda la razón. Sucedió exactamente lo mismo. Muy bien, hermanito, pues venga.